Hola, buenas tardes. Cori Tax Legal les da la más cordial bienvenida a este segundo día del programa de conferencias Tópicos Notariales Testamentarios. El día de hoy contaremos con la presencia del licenciado Gabriel Alejandro Cruz Maraboto, que nos traerá el tema albacea y sus implicaciones. Daremos inicio, no sin antes leerles un poco acerca del licenciado Gabriel Alejandro Cruz Maraboto. Actualmente es notario titular de la Notaría 19 de Fortín, Veracruz. Fue catedrático en la Universidad Mexicana Unimex. Fue síndico del contribuyente designado por el Colegio de Notarios Públicos del Estado de Veracruz. Expositor en múltiples conferencias y foros. Delegado del Colegio de Notarios para el Estado de Veracruz por la 14ª demarcación notarial. Bueno, les comentamos también que las preguntas que tengan para el licenciado Gabriel Alejandro pueden escribirlas en el chat y el licenciado le responderá al finalizar su ponencia. Le damos la bienvenida, licenciado. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchas gracias, licenciada Alba. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Aquí dándole la bienvenida y bueno, estamos listos para que empiece con su exposición. Comenzamos. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Gabriel Alejandro Cruz Maraboto, titular de la Notaría número 19 de la 14ª demarcación notarial del Estado de Veracruz, con residencia en el municipio de Fortín. En primer lugar, antes de empezar, quiero agradecer mucho al despacho Cori Tax Legal, a su director, el contador Orlando Pereira Solís, y a la licenciada Teresa Villalobos Flores, y a todos quienes forman parte de esa agrupación, por la oportunidad que me dan de participar, junto con destacados colegas y amigos, en esta semana a la que han organizado diversas pláticas acerca del testamento y las principales figuras del mismo, lo cual realiza en apoyo al Mes del Testamento, que es una campaña realizada a nivel nacional en donde nosotros, los notarios, ofrecemos nuestros servicios para el otorgamiento del testamento a un precio mucho menor del que normalmente está establecido el resto del año. De igual manera, quiero agradecer a todos los que han apartado de su valioso tiempo y espero que esta plática les sea de utilidad, porque sé que lo más valioso que tiene una persona es su tiempo. Entonces, les agradezco muchísimo que estén aquí. Ahora bien, a manera de introducción informal, les comento que es común escuchar a la gente decir con orgullo que su amigo, hermano o vecino lo designó dentro de su testamento como su albacea. Y sí, en efecto, es motivo de orgullo porque eso significa, o debería significar, que esa persona que lo designó lo considera una persona de su mayor confianza y con atributos muy destacables que lo hacen pensar en que pueda desempeñar el cargo de albacea. Ahora bien, es importante que nosotros los notarios, al momento del otorgamiento de un testamento, expliquemos ampliamente al testador todas las obligaciones, impedimentos y derechos que tendrá la persona que vaya a designar como albacea, e inclusive la necesidad de designar un albacea sustituto por si el primero designado no puede, no quiere desempeñarlo. Es muy importante que lo hagamos porque de no hacerlo, puede que la figura del albacea que se haya designado no surta sus efectos al momento de tener que llevar a cabo el albacea. Menciono que debemos de explicar a detalle todas estas circunstancias, porque en muchas ocasiones, al preguntar al testador a quién designará como albacea, él ya trae la idea de quién será, sin saber el alcance del cargo, y solamente piensa en una persona que sea de su suma confianza para él, un antiguo amigo, o inclusive un tercero que por alguna razón él está pensando en designar como su albacea. Ahorita les voy a comentar un caso que tuve. Porque suele suceder que aunque esa persona sea su mejor amigo, no tenga los atributos que debe tener una persona que vaya a desempeñar el cargo de albacea, que es sumamente importante. Por ejemplo, a mí me ha tocado ver el caso de una señora que al hacer su testamento, designó como albacea a la persona que la apoyaba en el hogar, teniendo ella 4 hijos que habían estudiado, totalmente capaces, y solamente designó a esta persona sin designarla como heredera, solamente la designó para molestar a sus hijos, no sabiendo en qué problema metió tanto a esta persona o en qué situación tan difícil la metió
así como a sus hijos, solamente por el hecho de haberla designado. Inclusive no sabía si esta persona sabía leer y escribir, qué capacidades tenía. Era la persona que le ayudaba en el hogar. Entonces, por eso les digo que hay que fijarse en ciertos atributos personales, no solamente en la confianza o la antigüedad que tengan de ser como amigo. Como lo digo, la designación de albacea la hizo de manera visceral, sin ponerse a pensar si esa persona podría llevar a cabo ese cargo. Y, como lo repito, no supo en qué problema causó en esa sucesión por esa circunstancia. Por lo anterior, es importante que expliquemos bien a un cliente que vaya a hacer su testamento con nosotros las cualidades personales mínimas que debe tener una persona cuando va a ser designada como su albacea, así como otros atributos que, aunque no parezcan importantes en ese momento, sí debemos tomar en cuenta, porque si no lo hacemos, podremos estar designando una persona que de plano esté impedido para ser albacea o que se pueda excusar para desempeñar el cargo, lo cual dejará sin efecto la designación de albacea y volvemos a crear la situación de que los herederos deberán de designar, cuando nuestra intención es que haya albacea y evitar problemas. Otro punto a destacar es el de la persona que fue designada como albacea. Aquí lo vemos desde el otro punto de vista, no de la persona que designa, sino de la persona que fue designada como albacea, que, como dije, en muchos casos, de manera con mucho orgullo, manifiesta que es la persona más importante en la sucesión y que su amigo, su vecino, su hermano, lo designó albacea por la amistad que se tenían. Pero cuando viene a consultarnos para hacer los trámites, y le comenzamos a explicar que el desempeño del cargo implica muchas más obligaciones que derechos, su sentimiento de orgullo empieza a disminuir y se empieza a dar cuenta de la seriedad del cargo. Es decir, al principio llegan con nosotros diciendo: yo soy el albacea, yo soy prácticamente el mandamás de la sucesión, pero conforme vamos platicando con él, pues le vamos haciendo ver que en realidad el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles establecen mucho más obligaciones al albacea que derechos, e inclusive le establece impedimentos. La persona que haya sido designada albacea en un testamento, sea heredero o no de la sucesión, pone inclusive en riesgo su patrimonio antes de desempeñar el cargo, porque puede ser responsable de daños y perjuicios ante algunas omisiones. Es decir, y también les repito, dentro de esas obligaciones, un albacea pone en riesgo incluso su patrimonio personal, como lo veremos más adelante dentro de sus obligaciones. Y en muchos casos pone incluso en riesgo su libertad, porque los herederos muchas veces, y en sucesiones que son muy controvertidas y en donde hay conflicto entre los herederos, pues a la persona que más denuncian es al albacea. Bueno, entonces con esto, pues quiero plantear el aspecto general de que la designación de albacea, tanto para el testador como para la persona que fue designada albacea, tiene muchas implicaciones. Y no es tanto la obtención de algún derecho, como lo vamos a ver. Ahorita les voy a compartir unas diapositivas que elaboré para que vayamos viendo sus obligaciones y todos los aspectos que les comento. Perdón, no le sé mucho a esto, disculpen. Ahí parece que ya está, ¿verdad? Bueno, el albacea y sus implicaciones. Primero es necesario definir qué es el albacea. Y el albacea es la persona... Es que aquí me sale un anuncio. El albacea es la persona nombrada por el testador,
por los herederos o el juez para cumplir lo mandado en el testamento, representar a los herederos y a la masa de bienes, administrar estos y liquidar el patrimonio. En este caso, también la ley nos establece que el testador puede nombrar uno o más albaceas. Y como lo dice la definición que estamos viendo, si el testador no designa albacea o estamos ante una sucesión legítima, los herederos serán quienes los designarán por mayoría de votos y en última instancia, si no se ponen de acuerdo o no hay heredero conocido, lo designará el juez. Como les comentaba, tenemos que platicar siempre con nuestros clientes, no nada más las características legales, sino ciertas características personales que debemos considerar al momento de que vayan a designar un albacea ante nosotros. Y esas características personales, en mi opinión, las principales son las siguientes. Tenemos que pensar en una persona de probada honradez, porque el testamento implica el testamento implica el manejo de un patrimonio. Entonces necesitamos a una persona honrada en el cargo. Obviamente una persona que sea responsable, que no vaya a abandonar el cargo y vaya a ejecutar los actos como debe de realizarlos y en los tiempos que debe de realizarlos, porque también está obligada a hacerlo con tiempo. Tenemos que empezar en una persona que sea imparcial, o sea, muchas veces la persona que designamos es el padrino de uno de nuestros 3 hijos y sabemos que tiene cierto favoritismo con ese hijo de nosotros. Entonces, puede ser que en algún momento se cargue o alguna decisión la tome de manera sentimental. Entonces, tiene que ser imparcial. También un aspecto que para mí es importante es la independencia económica. ¿Por qué? Porque pues una persona no puede vivir de un albaceazgo. Entonces hay personas que si son albaceas de un patrimonio muy alto y fueran personas que no tienen gran capacidad, pues pueden estar esperando recibir alguna retribución muy fuerte y realizar las cosas de manera por la cuestión económica y no por la cuestión personal hacia el testador, que es lo que debería de prevalecer. Aunque no parezca importante, inclusive para la designación de albacea, debemos tomar otros aspectos en cuenta como los siguientes. La preparación. ¿Por qué la preparación? Como les digo, esta señora que les comenté en su momento, designó a la persona que la ayudaba en su casa y no sabía si sabía leer o escribir. Esas son circunstancias que son motivo de excusa. Y obviamente al manejar un patrimonio se necesita cierta preparación académica, escolar. No es algo sencillo. Entonces tenemos que tomar en cuenta que la persona va a lidiar con varias personas, con varios herederos que pueden tener conflicto. Entonces debemos de pensar que esa persona tenga preparación. Tener en cuenta el trabajo que desempeña. ¿Por qué es importante tener en cuenta el trabajo que desempeña? Porque hay ciertos trabajos que dan motivo a que el albacea que hayamos designado se excuse de llevar a cabo el cargo. Entonces, la designación que hacemos, si él se excusa, queda sin efecto y pues ya comenzamos partiendo de la base de que el testamento lo hacemos con la intención de evitar conflictos, pues bueno, ya podría haber un conflicto al momento de que se excusara el testador designado, no hubiera un suplente, y entonces es importante que tomemos en cuenta el trabajo. La edad también debemos de considerarla, porque una persona de mayor de 60 años puede excusarse del albaceazgo, e inclusive los antecedentes penales. O sea, si nuestro amigo sabemos que ha estado en la cárcel y de hecho que ha sido condenado por delitos patrimoniales, pues no podrá llevar a cabo el cargo de albacea. Entonces, como lo digo, pues volvemos
al caso de que los herederos deban ponerse de acuerdo, de que haya mayoría y que se designe. Que si no la hay, inclusive el juez sea el que designe. Ahora bien, hay muchas teorías que se han venido desarrollando que tratan de explicar la naturaleza del albaceado, la naturaleza del albacea. ¿Qué es el albacea? Aunque, en mi opinión, ninguna de ellas completamente explica cuál es la naturaleza, cuáles son las funciones del cargo de albacea. Creo que es importante verlas muy, muy someramente para que tengamos ideas de las funciones y de todo lo que desempeña el albacea. Tenemos una teoría que sostiene que el albacea es un tutor de un patrimonio concreto. Esta teoría no es correcta porque habría que aceptar, para aceptarla tendríamos que aceptar a su vez que la sucesión tiene personalidad jurídica, lo cual, como ayer lo mencionó el licenciado Juan Pablo en su brillante exposición, no es así. La sucesión, y es de explorado derecho, que no tiene personalidad jurídica. Hay otra teoría que establece que el albacea es un árbitro, debido a que es el encargado de dilucidar las controversias entre los herederos, los legatarios y los acreedores. Lo que no es correcto, puesto que si así fuera, el albacea no tendría facultades de administración respecto de los bienes que forman el caudal hereditario, y su función no es solamente ser árbitro y dilucidar los problemas. Sus funciones van más allá. Entonces, tampoco esta teoría explica del todo la función del albacea. La teoría del representante legal. Esta teoría sostiene que el albacea es el representante legal de una persona jurídica, lo cual, como ya dijimos, tampoco es correcto, porque la sucesión no tiene personalidad jurídica, no es una persona jurídica en derecho. Otra teoría que también es de la representación, pero esta nos sostiene que el albacea es un representante post-mortem y se divide en 3 criterios. Los que opinan que es un representante del testador, lo cual no es posible porque la personalidad del testador termina con su muerte. Entonces no podría representar al testador, obviamente, porque ya su personalidad se ha agotado. Los que sostienen, les comento que también en la parte de abajo de las láminas voy poniendo los fundamentos del Código Civil del Estado de Veracruz y del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz para que tengan mayor referencia. Y de algunas leyes que también tienen que ver con el tema. Bueno, seguimos con la teoría de la representación en el segundo de los casos, que son los que sostienen que va a representar a los herederos y legatarios. Tampoco la única función del albacea es representar a los herederos y legatarios. Tiene mucho más funciones, lo cual esta teoría no lo explica. Y la tercera, el licenciado Rojina Villegas, sostiene que el albacea es un representante de los herederos, de los legatarios, de los acreedores de la herencia. Lo cual tampoco pues es de todo aceptable, porque pues normalmente una persona que representa, no podría representar el albacea a las 3 partes al mismo tiempo en un caso de conflicto. Entonces esta teoría también se queda un poco corta, pero todas las teorías nos van diciendo más o menos qué funciones va realizando. Hay otra teoría que nos dice que el albacea es un auxiliar de la administración de justicia. Permítanme. Y esta teoría dice que el albacea es un auxiliar en la administración de la justicia encargado de liquidar los bienes que forman parte de la sucesión y por mandato de ley está facultado para realizar actos de administración aún en contra de la voluntad de los herederos para lograr dicha liquidación. Entonces, esta teoría también nos dice, porque sí es un auxiliar de la justicia, de hecho el albacea es una figura ampliamente regulada. Nada más del albacea, en estricto sentido, en el Código Civil, nos hablan 70 artículos
relativos al albacea. No sé si haya otra figura jurídica que tome tantos artículos para regularla. Y en todo lo que es la sucesión, pues también se establecen muchas obligaciones. Entonces, es una figura bastante amplia. Dentro de esas funciones tiene la de administración de justicia y liquidar. Nos explica un poco, pero a fin de cuentas, en mi opinión particular, la naturaleza del albacea es propia del cargo, teniendo todas las funciones que hemos comentado, y es una institución exclusiva del derecho sucesorio. Es decir, no habría por qué estar buscando en otras figuras jurídicas similares cuál es la naturaleza del albacea, cuando la naturaleza del albacea es la del albacea. El Código Civil la regula ampliamente y tiene todas las funciones que se dijeron. No necesitamos buscar que sea similar a un representante, porque tiene facultades de representación. No necesitamos buscar que sea un árbitro, porque tiene facultades para ser árbitro ante determinados, o realizar funciones de árbitro más que nada. Bueno, con esto terminamos la parte de la naturaleza del albaceazgo, que nos va diciendo ya desde aquí cuáles son sus obligaciones, o podemos ir desprendiendo cuáles son sus obligaciones y responsabilidades. Entonces, continuamos. Ahora sí, con las obligaciones del albacea. Bueno, la primera obligación es la presentación del testamento. Obviamente, si ha sido designado en testamento. De acuerdo al Código Civil, el testador que tenga el testamento en sus manos, por eso recomiendo, yo siempre que se hace un testamento ante mi presencia, al entregar el testimonio a los clientes, recomiendo ya sea que le digan al albacea en dónde está, o se lo entreguen en el menor de los casos, pero que le digan dónde está. Porque el albacea tiene, o que por lo menos, por cierto, les comenten qué notaría lo hizo. Porque desde ahí empiezan los problemas después, cuando muchos herederos dicen, o el mismo albacea que su amigo le comentó que fue designado, le dijo que había hecho albacea, lo había hecho testamento y que lo había nombrado albacea, pero no le dicen qué notaría ni le dicen dónde está. Y tiene la obligación de presentar el testamento. Obviamente, pues, se reduce su obligación si no fue, si no se lo dieron. Pero bueno, tenemos que partir de la base de que el Código Civil establece que el albacea tiene 8 días siguientes a la muerte del testador para exhibir el testamento. Por su parte, el Código de Procedimientos Civiles establece que se tienen 10 días desde la muerte de la sucesión para presentarlo, puesto que de acuerdo a dicho ordenamiento, si no se hace en ese plazo, el juez nombrará un interventor que recibirá los bienes por inventario y tendrá el carácter de simple depositario, sin poder desempeñar otras funciones administrativas que las de mera conservación y las que se refieren al pago de deudas mortorias con autorización judicial. Como vemos, si el albacea tiene el testamento y no lo presenta dentro del plazo, ya empieza a tener consecuencias esa omisión. Y esa omisión de inicio puede ser que como lo dice el Código de Procedimientos Civiles, se nombre un interventor al cual se le pondrá como simple depositario, pero ya puede verse un problema con la posesión de los bienes de la herencia. Entonces, esta es la primera obligación que tiene el albacea. Seguimos con la siguiente. El cargo de albacea es voluntario, pero si ya se acepta, tiene la obligación de desempeñarlo. Aquí es muy importante que el albacea, que sabe que es albacea y que le es notificado, piense bien antes de aceptarlo, porque si no lo acepta no pasa mucho, pero si lo acepta ya tiene la obligación de desempeñarlo.
Y si renuncia sin justa causa, perderá lo que le haya dejado el testador si fue designado heredero. Entonces ya empieza a tener consecuencias otra vez el hecho de realizar un acto sin haberlo pensado bien. Entonces, se tiene que, la persona que haya sido designada albacea, tiene que pensar antes de aceptarlo. Como lo dije, en ese momento no hay muchas consecuencias si no lo hace, pero si lo acepta, ya entra en la obligación de desempeñarlo y con las consecuencias si renuncia sin causa justificada. Si renuncia con alguna causa justificada, va a perder lo que le deja el albacea si eso que le dejó fue solamente para retribuirlo por el desempeño del cargo. Es decir, si designó al albacea, si una persona designó a su hermano como albacea y le deja algún bien mueble, algún carro, como remuneración para desempeño del cargo de albacea y renuncia con justa causa, ese hermano va a perder el derecho a recibir ese vehículo, porque el objeto o la finalidad con la que se lo heredó su hermano fue la de remunerarlo por el desempeño del cargo. Siguiente obligación. Debe ejercer el cargo personalmente, no lo puede delegar. Ahora, esto no implica que todo lo deba hacer de manera personal, porque en una sucesión puede haber determinados actos, suscribir algún convenio en representación de la sucesión o algunos convenios en una ciudad, en otra, o realizar algunos actos que no sean de su conocimiento, de que no tenga la experiencia para tomar alguna decisión. Entonces, a pesar de que debe de ejercer el cargo personalmente, sí puede hacerlo por medio de mandatarios que actúen a su nombre y es responsable de los actos que estos ejecuten. Entonces, puede apoyarse, y el Código Civil habla de mandatarios. Y también se da el caso de que cuando el albacea no hace la partición, puesto que considera que necesita a alguien de mayores conocimientos en las áreas administrativas y legales, puede promover la elección de un contador o abogado con título profesional registrado ante los tribunales para que lo hagan. Pero como lo digo, o sea, sí se puede apoyar en terceros, pero su responsabilidad es personal y es responsable de lo que realicen las personas. Siguiente obligación. No avanza. Aquí es donde les comento que la gente que es designada albacea después no considera que pone inclusive en riesgo su patrimonio. ¿Por qué? Porque el albacea debe garantizar su manejo, confianza, hipoteca o prenda dentro de los 3 meses contados a partir de que haya aceptado su nombramiento. Si el albacea no es nombrado heredero, que eso ya ahorita un poquito más adelante lo veremos si es nombrado heredero. Si no es nombrado heredero, pues pone en riesgo su patrimonio personal si suscribe una fianza, algún bien inmueble, si suscribe una hipoteca, o algún bien mueble, con lo que garantiza es una prenda. El Código de Procedimientos Civiles establece que el albacea debe garantizar su manejo dentro de los 30 días siguientes. Aquí tenemos una contradicción o una diferencia en los plazos que establece el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles. Pero bueno, yo a fin de cuentas, pues en mi criterio personal siempre hago las cosas cuando me encuentro con una situación así en el plazo más corto. Ahora, ¿cómo debe otorgarse esa garantía? La garantía debe otorgarse conforme a las bases siguientes. Por el importe de la renta de los bienes raíces en el último año y por los réditos de los capitales impuestos durante ese mismo tiempo. 2. Por el valor de los bienes muebles. 3. Por el de los productos de las fincas rústicas en un año calculados por peritos o por el término medio de un quinquenio a elección del juez. En las negociaciones mercantiles e industriales
por el 20% del importe de las mercancías y demás efectos muebles calculado por los libros si están llevados en debida forma o a juicio de peritos. Y el Código Civil sigue estableciendo: si el albacea no garantiza su manejo, sin necesidad de previa declaración quedará insubsistente su cargo y será responsable de los daños y perjuicios que cause a la sucesión o a tercero por gestiones indebidas que haya llevado a cabo. Entonces aquí vemos pues, una consecuencia muy importante en la persona y en el patrimonio del albacea. Bueno, varias consecuencias. Una, pues, pongo en riesgo mi patrimonio personal, en muchos casos, sin que yo vaya a recibir algún bien en la herencia, recibiré alguna retribución, que lo veremos más adelante, pero no, en mi opinión, no compensa el riesgo que ponemos nuestro patrimonio ante esta circunstancia. Dice la ley que si no lo hago en tiempo, que ya tenemos un problema con el Código de Procedimientos Civiles y con el Código Civil, como lo comenté, pero seré removido sin previa declaración, lo cual no es cierto, y los doctrinarios, pues, todos los doctrinarios que he leído en este caso, están de acuerdo en que no, ninguna causa opera de plano, aunque lo diga el Código Civil o el Código de Procedimientos Civiles. Siempre tiene que haber una razón, alguno debe de incitar esa remoción del cargo, algún interesado. Aquí es importante, como les había comentado, ver ahora el caso si es coheredero el albacea. Si el albacea es coheredero y su porción basta para garantizar conforme a lo establecido, no estará obligado a prestar garantía especial mientras que conserve sus derechos hereditarios. Pero aquí sigue poniendo en riesgo, pues obviamente ahora, pues lo que tiene derecho a recibir. Entonces sigue el albacea, lo cual no sucede con los demás herederos, ¿no? Entonces, esta es una de las implicaciones también importantes, porque el albacea, aunque sí tenga derecho a recibir porque haya sido designado heredero, lo pone en riesgo porque sirve de eso de garantía. El testador, al designar al albacea y darse cuenta y que le explicamos esto, puede decir, oiga, pues ¿sabe qué? Que no otorgue garantía. El testador no puede dispensarlo de otorgar esa garantía. Solamente puede dispensarlo los herederos, y siempre y cuando no haya menores de edad interesados en la sucesión. Un punto importante que estuve leyendo e investigando es, y que es importante comentarlo, y que es interesante comentarlo, es si esta garantía se debe otorgar también en las sucesiones testamentarias o intestamentarias que se lleven ante notario. Normalmente, pues, en el momento de la solicitud inicial, en la testamentaria o en la intestamentaria, cuando se hace la designación de albacea, establecemos que en nuestros formatos, que los herederos dispensan al albacea de otorgar la garantía. Pero en mi opinión, si no lo dispensan por alguna razón, o hay menores de edad, pues deberían de otorgarla. Esa es mi opinión personal, porque no hay ninguna parte en el Código Civil que diga que en las sucesiones tramitadas ante notario no se deba de otorgar la garantía. Pero bueno, eso nada más se los dejo para que lo piensen ustedes también. Otra obligación, antes de pasar a la siguiente, esta es una de las trascendencias, de las implicaciones más importantes que para mí debe de tomarse en cuenta y que le sucede a los albaceas. Otra obligación del albacea es el aseguramiento de los bienes de la herencia. El albacea tiene la obligación de impedir que alguien tome por sí mismo cosa que forme el caudal hereditario. O sea, en el momento en que el albacea es designado y aceptado,
no puede permitir que nadie se lleve las cosas de la sucesión. El Código de Procedimientos Civiles establece que al albacea se le entregarán los bienes sucesorios. También el Código Civil nos establece que el derecho a la posesión originaria de los bienes de la herencia se transmite por ministerio de ley a los herederos y a los ejecutores universales, es decir, al albacea, desde el momento de la muerte de la sucesión del autor de la herencia. Entonces, pues bueno, si bien opera por ministerio de ley la posesión a los herederos, pues quien debe de ostentarla pues es el albacea, quien también tiene la posesión derivada de los mismos, salvo en el caso de que haya estado casado bajo el régimen de sociedad conyugal, en donde el cónyuge superstite conservará la posesión derivada de los bienes, y el albacea solamente se limitará a vigilar esta administración. Pero como vemos, tiene obligaciones en el caso del aseguramiento de los bienes. Porque inclusive cuando el de cuyos contrajo matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal y la posesión derivada la tiene su cónyuge, pues tiene la obligación de vigilar la administración. Es importante decir que el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles siempre nos dicen que antes de formar inventarios no se permitirá que se extraigan bienes de la sucesión. Bueno. Me pasé antes, pero también, si el autor dispone de la herencia, dispone en el testamento que algún heredero o legatario se entreguen determinados bienes, el albacea lo hará después de aprobado el inventario, y siempre y cuando estos garanticen para responder por los gastos y cargas generales de la herencia. Como lo decía, antes de inventario no se puede disponer de los bienes, no pueden entregarse, y si el autor de la herencia así lo dispuso, no se podrá entregar esos bienes hasta después de que se haga el inventario y a quien se entregan garantice su uso normal. Como hemos platicado, pues hemos hablado mucho del inventario en el punto anterior, entonces otra de las obligaciones principales que tiene es la formación de inventario, el cual debe de formar dentro de los 60 días de haber aceptado el cargo, y si no lo hace, será removido. Ya ahí también pues tiene la consecuencia de que si no ha formado el inventario dentro del plazo establecido, podrá ser removido. Y dentro del inventario, pues es de todos, o la mayoría conocidos de los colegas notarios y de los abogados, que bueno, el inventario se hace en el orden siguiente: dinero, alhajas, efectos de comercio, industria, semovientes, frutos, muebles, bienes raíces, documentos y papeles de importancia, bienes ajenos que tenían su poder al finado en comodato, depósito, prenda, bajo cualquier otro título expresándose esto. Y también si hay un testador ante nosotros y le decimos, bueno, lo que va a hacer su albacea es esto, esto y esto, y formar inventarios, y diga, oiga, es que son muchas obligaciones, yo nada más tengo una casa y lo voy a dispensar de hacer el inventario. No puede hacerlo el testador, no puede dispensarlo de hacer el inventario, tiene que hacerlo. La otra obligación muy importante es la administración de los bienes. El albacea debe administrar el patrimonio de la sucesión con varias limitaciones. No puede gravar, hipotecar, transigir, comprometer en árbitros o arrendar por un tiempo mayor a un año los bienes y los negocios de la herencia sin el consentimiento de los herederos y legatarios. Como verán, pues estará encargado de administrar, de cobrar rentas, de celebrar contratos de arrendamiento, pero no va a poder garantizar, y tampoco puede vender, como lo veremos más adelante, sin la autorización de los herederos o en su caso del juez, y solamente en causas extraordinarias. El albacea debe de pagar las deudas mortuorias, hereditarias y testamentarias. Y aquí vamos a ver, pues nada más para efectos de definición, por qué nos hace esa distinción: mortuorias, hereditarias y testamentarias.
Las deudas mortuorias son las generadas por el funeral, así como las causadas por el fallecimiento de la sucesión. O sea, son las que se generan directamente por la muerte del autor de la sucesión. Las deudas hereditarias son a cargo del decuyus que no se extinguieron con su muerte. Bueno, pues si el testador o el autor de la sucesión había suscrito un pagaré en favor de alguna persona que le había prestado dinero, pues esa deuda es hereditaria y no se extingue con su muerte. Y las deudas testamentarias son aquellas en que el testador, cuya existencia solamente se puede acreditar con el testamento, es decir, cuando el testador en el mismo acto del otorgamiento del testamento nos dice, oiga, ¿y sabe qué? Le debo a mi primo José Luis 50,000 pesos que me prestó. Oiga, pero le firmó un pagaré o de qué manera. No. Él me los prestó y no. Entonces es una deuda, en este caso, testamentaria. Ahora, y que solamente se probará con el testamento. La ley le va a dar el trato de legados preferentes con el fin de proteger los intereses de los terceros acreedores, porque se podría dar el caso de que si no fuera así y se pagaran las deudas testamentarias inmediatamente, pues el autor de la sucesión o quien dictó el testamento, creara deudas inexistentes con el simple objeto de que se paguen y se ponga en riesgo la cobranza de terceros acreedores. Siguiente obligación. Espero no estarlos aburriendo. La partición, adjudicación de los bienes entre los herederos y legatarios. ¿Qué es la partición? La partición es el acto jurídico mediante el cual se singularizan los derechos de los herederos respecto al acervo hereditario, aplicándole uno o varios bienes a uno o una parte alícuota de estos. Entonces, la partición es decir qué le corresponde a cada uno de los herederos o legatarios. El albacea tiene la obligación de presentar el proyecto de partición una vez que haya concluido la liquidación. La liquidación es finiquitar todas las deudas de la herencia y saber ya de esa forma cuál es el haber hereditario. Entonces, primero, para hacer la partición, tiene que venir la parte de la liquidación, que es el pago de las deudas. Y ya con eso, al haber pagado las deudas, pues ya sabemos cuál es el haber hereditario. Pero entre tanto tiene la obligación de realizar un reparto o distribución provisional de los frutos o productos que generen los bienes hereditarios, como serían las rentas. Si el albacea no presenta el proyecto de partición en el plazo establecido o no se presenta el proyecto de distribución provisional, será separado del cargo. Aquí vemos, como en reiteradas ocasiones hemos mencionado, que el incumplimiento de sus obligaciones trae como consecuencia la remoción del cargo. Hay un caso en que la partición pues, no la debe de hacer el albacea, cuando el testador la haya hecho, es decir, cuando haya distribuido todos sus bienes en el testamento, entonces pues se tendrá que sujetar el albacea a esa distribución. Otra obligación muy importante y de suma trascendencia para el albacea es que debe de deducir todas las acciones que pertenezcan a la herencia, así como defender y representar en juicio, y fuera de él, así de la herencia como la validez del testamento. Entonces, si había una demanda por cualquier razón en contra del autor de la herencia, pues quien deberá seguir el juicio, si muere esa persona, será el albacea. Si tiene que cobrar, si tiene que inclusive presentar un amparo, será el albacea el que tenga que ejercitar las acciones y también oponer las excepciones en el caso de que en contra del patrimonio de la sucesión se presenten demandas laborales, etcétera, etcétera. Ahora, tenemos la idea de que siempre será el albacea quien debe de representar, pero hay casos que se establecen en el Código de Procedimientos Civiles, como en el artículo 7º y en el artículo 639, en que existe la posibilidad de que los presuntos herederos
o ya los herederos y legatarios puedan ejercer las acciones que correspondan a la masa hereditaria en alguno de los siguientes casos. Que no se haya nombrado interventor y albacea, es decir, pues eso es obvio. Si no se ha nombrado interventor o albacea, alguno de los herederos podrá comparecer a juicio, o que al haber nombrado alguno de estos, sean requeridos para que deduzcan esos actos y se rehúsen a hacerlo. Es decir, que un albacea ya habiendo sido designado, pues los herederos digan, oye, hay esta deuda a favor de la sucesión, por favor demándala. Y él por alguna causa, o sin causa, se niega a demandar, pues en ese caso, si es requerido para hacerlo y no lo hace, pueden hacerlo los herederos. También se da el caso de que si por cualquier causa no hubiera albacea después del mes iniciado el juicio sucesorio o antes de ese plazo en casos urgentes, será el interventor quien con autorización del juez ejercitará las acciones en favor de la sucesión y contestar demandas. Entonces, ahí tenemos otro caso en que el interventor, que es el designado de principio solamente para vigilar el actuar del albacea, pueda ejercitar acciones. Eso es importante para tomarlo en cuenta en los casos de que haya juicios. Una obligación de las más importantes es rendir cuentas. El albacea debe rendir cuentas cada año y no puede ser nuevamente nombrado si no ha aprobado dicha cuenta. Es decir, pues otra vez, pues no va a ser, si no cumple con el plazo y con su obligación, pues no va a ser nombrado, no va a ser elegido para seguir desempeñando el cargo. Al final, está obligado a rendir la cuenta general, al final de toda la sucesión. También debe de rendir cuentas si por alguna causa deja de ser albacea. Si renuncia en algún momento, debe de rendir cuentas por todo el ejercicio de su cargo. El albacea no puede ser dispensado de rendir cuentas por el testador. Cualquier disposición al respecto es nulo. Como lo hemos dicho con varias de sus obligaciones, si el testador dice, oiga, no, es que a mi compadre que estoy designando como albacea, le estoy dando muchas obligaciones y quiero dispensarla, pues no se le va a poder dispensar tampoco de esta de rendir cuentas. E inclusive, la obligación de rendir cuentas, nos dice el Código Civil, pasa a sus herederos. Es decir, los herederos del albacea están obligados a rendir esa cuenta. Como verán, el albaceazgo no es solamente sus implicaciones en nuestra persona, en nuestro patrimonio, sino inclusive pasan, en este caso, a nuestros herederos. O sea, es algo que debemos de pensar muy bien al momento de designar o de aceptar. Otra obligación que tenemos, o que tienen los albaceas, es cumplir su encargo en un año a partir de su aceptación o a partir de que terminen los litigios que se promovían sobre la validez o nulidad del testamento. Tiene límites perentorios para terminar sus cargos y solamente puede ser prorrogado por un año más por los herederos. Ahora, hay muchos casos en que vemos que hay sucesiones que han durado años y que el albacea tiene años ahí. Y en este caso nos preguntaríamos, ¿por qué es eso? Eso es porque, como lo dije, no hay, aunque lo diga la ley, no hay un caso en que la remoción del albacea sea de pleno derecho. En realidad, siempre tiene que ser a instancia de parte, a solicitud de algún interesado. Y en estos casos en que el albaceado ha durado tanto tiempo, es porque nadie ha solicitado la remoción del albacea. Ahora nos vamos. Estas son las obligaciones que establece el Código Civil. Y, como siempre, tenemos nuestra última fracción, que son las demás que imponga la ley. Cuando prácticamente toda legislación, cuando se nos habla de varias hipótesis, pues siempre hay una última que nos incluye todo lo demás, para que no haya pierde. Bueno, ¿cuáles son esas demás que impone la ley?
que le impone alguna ley. Responder por los daños y perjuicios que ocasione en caso de presentar excusa extemporánea para desempeñar el cargo. El Código Civil dice que tenemos, me manifiestan que ya pasamos a la etapa de preguntas, nada más rápido termino con este tema de las obligaciones y ya terminamos, porque son importantes, ya las que son ajenas. Tenemos un plazo de 6 días para presentar excusa y si no lo hacemos en tiempo, vamos a ser responsables de daños y perjuicios. Esta es muy importante. El albacea es obligado solidario por las contribuciones que se causaron o se debieron pagar durante el periodo de su encargo. Si recibió pago de rentas, si recibió, cualquier ingreso que haya obtenido, pues nosotros los notarios sabemos mucho lo que es ser obligado solidario. Entonces, el albacea es obligado solidario de esas contribuciones ante el fisco. Y el albacea debe presentar los siguientes avisos, también de carácter fiscal, de la apertura de la sucesión, cancelación en el Registro Federal de Contribuyentes por liquidación de la sucesión y cancelación en el Registro Federal de Contribuyentes por defunción. Y para terminar con las obligaciones, para los contribuyentes que son obligados por realizar actividades vulnerables de conformidad con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la famosa Ley Antilavado, debe el albacea presentar el acuse de su baja en el padrón de actividades vulnerables para que no quede en la base de datos de la UIF, de Hacienda, como persona que realiza actividades vulnerables. Entonces, como les digo, me comentan que ya pasemos a la sesión de preguntas y respuestas, porque ya me he llevado mucho tiempo, espero no haberlos aburrido, y pues adelante. Claro que sí, licenciado. Tenemos unas preguntas por aquí. Eduardo Gómez Ortiz dice, ¿puede el testador o los herederos o legatarios eximir al albacea de garantizar? No. Bueno, los legatarios nada más, y los herederos pueden. El testador nunca. Los herederos pueden ya en su momento. Ok, esta misma persona pregunta, ¿cómo se lleva a cabo el inventario? ¿Cómo se lleva a cabo el inventario? Bueno, pues en el orden en que lo manifesté, se hace una lista de los bienes, se establece su valor, porque es inventario de avalúo, entonces ahí se debe de describir en un documento todos los bienes, como se fueron manifestando, que tenía el autor de la sucesión, para proceder a la evaluación del mismo. Pero es una lista de los bienes en sí, el inventario, como lo es todo inventario. Ok, esta misma persona pregunta, en un juicio intestamentario, ¿pueden los herederos legítimos nombrar albacea y ceder sus derechos hereditarios al albacea y el mismo hacer la adjudicación para sí mismo? Sí, podrían. Muy bien. Pregunta Daniel Martínez. Si el albacea es removido del cargo, ¿pierde su derecho a heredar o solo lo pierde por renuncia de cargo? Si es removido del cargo, es por alguna causa, pierde su derecho a heredar. Muy bien. Miriam Silva. ¿La aceptación o renunciamiento del cargo debe hacerse ante la autoridad? ¿La aceptación perdón? O renunciamiento del cargo. Sí, tiene que hacerse ante el juez o en su caso de sucesiones tramitadas ante notario, ante nosotros, que no somos autoridad, pero se tiene que hacer ante nosotros. Tiene que haber la manifestación de que acepta el cargo. Muy bien. Miriam Silva. No, perdón, esa ya la leí. Karina Jacinto pregunta, ¿qué procede cuando fallece el albacea, quien fue nombrado en el testamento para que sea el encargado de vender el inmueble y repartir por partes de acuerdo a lo que se estableció con el testador? Bueno, en ese caso, si muere el albacea, y para los efectos de lo que comenta, pues entraría el albacea sustituto cuando designamos. Yo en lo particular siempre recomiendo a mis clientes que vienen a otorgar testamento que designen un albacea sustituto para que entre en lugar. Y si no, pues se tendrá que designar otro albacea porque, como lo dije, es un acto personal que aunque hubiera designado un mandatario, pues
se extingue con la muerte ese mandato. Muy bien. Irma Soledad pregunta, ¿el albacea puede renunciar a su cargo y a la herencia desde el inicio del juicio sucesorio o después de que sea aprobado el testamento judicialmente? Bueno, desde el inicio dice que si puede renunciar, ahí sería la no aceptación. Ahí, la ley después habla indistintamente, pero son dos cosas distintas. La no aceptación, que sería al inicio, sería la no aceptación del cargo, y ya después, cuando dijo algo de la etapa del testamento, sería la renuncia, pues, con alguna causa. Ok. Pregunta el licenciado Alfonso Guillén. ¿Se puede vender algún bien por albacea con el consentimiento de o los herederos antes del inventario? Sí, por ejemplo, si se tuvieran que pagar algunas deudas de las que hablamos, mortuorias, o algunas deudas, de las deudas principales, básicamente son las mortuorias, pero sí se podría con autorización de los herederos o del juez, antes del inventario. Muy bien. Karina Rodríguez. Si algún bien, contrato privado o de alguna empresa de compraventa, perdón, si algún bien, contrato privado de promesa de compraventa no se encuentra en inventario, ¿se debe formalizar la venta al albacea? Si algún bien, si es una promesa de compraventa, es un contrato que solamente tiene obligaciones de hacer, es decir, de celebrar el contrato futuro. Entonces tendría que el albacea ejercer la acción para que se cumpla la promesa de compraventa. O sea, no se formalizaría la compraventa, sino que se debe de ejercer la acción para que se llegue a celebrar, porque no es el contrato definitivo, sino que es una promesa de compraventa. Entonces, tenemos que, la acción que ejercitaríamos es para el cumplimiento de esa obligación de hacer. Muy bien. María Guadalupe Hernández. El albacea termina con su encargo al momento de que se realiza la adjudicación, por lo que se manda el expediente al notario para la formalización de la misma. Todos los herederos realizan su escritura a excepción de una. En ese ínter, el albacea fallece. ¿Quién realizaría la firma de adjudicación cuando no hay albacea sustituto? Se tendría que designar un nuevo albacea, porque no habría quien. Se tendría que designar un nuevo albacea. Muy bien. Abraham Lorenzo. Al morir el albacea, ¿cómo quedan los representados si son mayores? Los representados, al morir el albacea, ¿cómo quedan los representados? Son mayores. No, es que no entiendo la pregunta. ¿Los representados de quién? Ahí sí, mil disculpas, no entiendo la pregunta. Okay. Tenemos dos preguntas más, por favor. Miriam Silva. ¿Hay que pagarle honorarios al albacea por ley? Sí. El testador puede designarle retribución, la retribución que él quiera, pero también la ley nos establece ciertos parámetros o cierta forma, la fórmula con la que le pagaríamos. Y sí hay que pagarle, ahí está establecido. De hecho, si es testamentaria, el albacea puede elegir entre las dos formas la que le sea de mayor beneficio, pero si es intestamentaria, obviamente nada más nos iríamos a lo que establece la ley. Muy bien, vamos a leer una última pregunta más. Tenemos otras, pero bueno, estas por cuestiones de tiempo serán respondidas a través de nuestras redes sociales. Pregunta Marta Elba. ¿El albacea entonces carece de beneficios jurídicos? ¿Todo lo malo o vicios de un testamento se le impone al albacea? Luego entonces, ¿qué beneficio tiene ser el albacea? No, los vicios del testamento no se le atribuyen a él. Son las obligaciones y responsabilidades que tiene, no, como digo, no los vicios del testamento. ¿Qué beneficios tiene? No llegamos por el tiempo a los derechos del albacea, pero bueno, básicamente son dos que no son, que uno lo acabo de mencionar, la retribución, que puede ser fijada por el testador o el mismo Código Civil establece la retribución, y el otro derecho que tiene es a que se le restituya lo que haya gastado con cargo a la masa hereditaria. Es decir, si él de su bolsa puso
para realizar algún acto de conservación, le será restituido. Pero esos son el derecho en sí, porque pues, la retribución pues no es una ganancia, no es algo lógico, que se le retribuya lo que haya gastado, y pues el derecho en sí sería la retribución. Ok, muy bien, licenciado. Bueno, no queda más que agradecerle por su excelente ponencia. No, muchas gracias, espero que sí haya sido de interés, que haya sido de utilidad, y agradezco las preguntas y agradezco la invitación, y como le reitero, y les agradezco a todos su tiempo. Claro que sí. Bueno, tenemos más preguntas, pero bueno, como repito, estas se van a ser respondidas a través de nuestras redes sociales. Y bueno, Perfecto. muchas gracias, licenciado. También les recordamos que el día de mañana continuamos con el tercer día de esta serie de conferencias Tópicos Notariales Testamentarios, con la presencia de la licenciada Laura Marcela Hernández Gómez, con el tema Disposiciones Especiales en los Testamentos, que será a las 10 de la mañana. También les hacemos la invitación a que nos sigan a través de redes sociales, donde además de encontrar contenido de calidad, podrán encontrar noticias sobre nuestros eventos, como ejemplo, el Compliance Empresarial, que va a ser llevado a cabo del día 30 de septiembre al 28 de octubre, con la presencia de la doctora Zoila León Tobar, el maestro Carlos Orozco Felgueres, la licenciada Graciela Pompa, el licenciado Miguel Ángel Montiel Vaca y licenciado Benjamín Orozco Manjarres. También les recordamos que el material de esta conferencia y de todos los días de la conferencia Tópicos Notariales Testamentarios va a estar en nuestras redes sociales y en nuestra página web, también en nuestro canal de YouTube. También se les va a hacer un envío de una encuesta con la finalidad de brindarles un mejor servicio. Mi nombre es Alba Palacios y a nombre de la empresa Cori Tax and Legal les damos las gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.